Dios les bendiga grandemente. Shalom, shalom. Que la paz del Eterno sea con cada uno de los que puedan ver este video. Actualmente nos encontramos cursando la licenciatura en cultura hebrea de la Universidad Redime y estamos trabajando la materia de didáctica impartida por el profesor Jehová Reynoso. Mi nombre es Josan de los Santos y estaremos compartiendo en este momento sobre el Midrash y algunos datos interesantes sobre la historia de José, pero no sin antes orar para que el Eterno dirija este tiempo y que todo lo que hagamos sea de edificación para cada uno de nosotros. Amado mío, gracias Señor, Padre Celestial, por tu presencia, gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Te pido, Señor, amado Rey, que cada tema que se trate en esta hora sea tu control, sea tu dominio, seas tú, Señor, Padre, poniendo fundamento, Señor, a nuestra vida y que todo lo que hablemos sea de edificación y que las personas puedan, Dios mío, tener un encuentro contigo a través de esta enseñanza, amado Rey. Te lo pedimos, Señor Jesús. Gracias, amado mío, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir la pantalla. Y procedemos enseguida a introducir lo que vamos a hablar. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Midrash. Hablaremos sobre la clasificación o tipos de Midrashim. Midrashim es la palabra Midrash en plural en hebreo. También vamos a hablar datos interesantes sobre la historia de José que cuenta el Midrash de Bereshit. No vamos a estar hablando la historia completa. Le invitamos que usted pueda en su Biblia buscar la historia de José y leerla para que tenga conocimiento de lo que vamos a hablar, porque no nos haremos referencia a todo lo que ocurrió en la historia, sino hechos puntuales, datos interesantes que el Midrash arroja a luz y vamos a estar concluyendo con todo lo que podemos aprender a través del Midrash. Entonces, definimos lo que es el Midrash. El Midrash es una obra interpretativa que busca dar respuesta a cuestiones religiosas. Este responde a problemas contemporáneos y elabora nuevas historias haciendo una concepción entre la realidad judía presente y la palabra invariable de la Biblia. En términos más sencillos, el Midrash es una forma de interpretación que busca dar luz, que busca hacer más simple lo que leemos para poder entenderlo. Busca dar explicación a preguntas que a veces no se ven claramente en las escrituras. El Midrash se clasifica en dos tipos: Midrash alajá o Midrash alágico y Midrash adagá o Midrash adágico. Entonces vamos a definir o hablar un poco sobre el Midrash alágico. El Midrash alágico es el Midrash que trata de temas, leyes y prácticas religiosas. A simple vista es a menudo difícil determinar lo que la ley quiere decir solo por simple lectura. El texto de la Torá a menudo es ambiguo o general, presentando el tema de las leyes. Aquí entra el Midrash alágico que intenta clarificar o extender una ley más allá de las condiciones asumidas en la Biblia y hacer la conexión entre la práctica común y lo que dice el texto. El Midrash alágico se remonta a los 200 años luego de la caída
del segundo templo y fueron colectados en 3 libros: la Melquita en Éxodo, la Cifra en Levítico y la Cifrei en Números y Deuteronomio, conocidos como los Midrashim tánticos. Los Tanaim fueron rabíes del tiempo de Mishnah que editaron aproximadamente en el año 200 de la era común. El Midrash Agadaico, perdón. El Midrash Agadaico interpreta la narrativa bíblica, explorando interrogantes de ética o teología, o creando sermones o parábolas basados en el texto bíblico. El tipo de Midrash, comúnmente llamado Midrash dice, pertenece al Midrash Agadá, los cuales fueron compilados entre los años 200 y años 1000 después de Cristo. Antes de esto, los Midrashim circulaban de manera oral. El Midrash Rabbah o el Gran Midrash es el nombre de las colecciones vinculadas a los 5 libros de la Torá y los 5 rollos: Esther, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones y Eclesiastés, leídos en días festivos. Cabe destacar que los Midrashim fueron escritos por rabinos y que el Midrash Agadá también aparece en los 2 Talmudes. Algunas de estas obras se leen como comentarios, verso por verso. Otros pueden haberse originado en sermones vinculados a la lectura semanal de la Torá. En otras palabras, existen 2 tipos de Midrash. Para resumir, el Midrash alaico contiene todo lo que tiene que ver con la explicación de las leyes, únicamente las leyes. Y el Midrash agadaico ya trata de la narrativa, de las historias, y busca darle la interpretación que a veces no se ven en simple vista en la Biblia. Datos interesantes. Ahora sí vamos a entrar en materia en lo que vinimos y vamos a hablar de datos interesantes que podemos encontrar en el Midrash de Bereshit. Ese Midrash de Bereshit corresponde al tipo de Midrash Agadá o Agadaico, y nosotros vamos a centrarnos en la historia de José, cómo José fue prosperado, el proceso de José desde su infancia, qué lecciones espirituales entendemos y aprendemos de José y cómo Hashem, el Dios eterno, siempre estuvo con él. Entonces podemos decir que José era el hijo favorito de Jacob, todo eso lo sabemos, y ambos compartían hechos similares. Según el Midrash, nacieron circuncidados, sus madres fueron estériles al principio, el hermano de Jacob lo odiaba, los hermanos de José lo odiaban, el hermano de Jacob, Esaú, intentó matarlo, los hermanos de José también intentaron matarlo. Ambos se hicieron ricos. Esto prueba que Hashem protegía tanto a Jacob como a José en forma milagrosa, porque perseguidos y en situación de desventaja normalmente hubieran quedado pobres. Recién después de salir de la tierra de Israel, Jacob se casó y tuvo hijos en un país extranjero. A José le ocurrió lo mismo. Jacob fue bendecido en un sueño, el sueño profético de la escalera que anunciaba su grandeza futura. José se consagró a través de un sueño al interpretar el sueño de Faraón. El suegro de Jacob, Labán, fue bendecido a raíz de él. El suegro de José, Potifar, fue bendecido cuando José ingresó a su hogar. La Biblia no lo dice textualmente, pero el Midrash dice que José fue suegro de Potifar,
que se casó con una hija del mismo. Jacob viajó a Egipto, José también viajó a Egipto, y por su santidad, la Shekinah, la gloria de Dios, la presencia de Dios, acompañó hasta cuando viajaron a un país tan corrupto como Egipto, por la santidad. Ambos murieron en Egipto. Entonces vamos a hablar un poco de Jacob y José. Jacob amó a José por los conocimientos de la Torá. Le impartió más conocimientos de la Torá que a los demás hermanos, perdón. Reveló secretos acerca de la Torá que no había revelado a nadie. Además, le transmitió todas las ajalot o las leyes que había estudiado en la escuela de Shem y Eberí. Jacob privilegió a José con una vestimenta de mangas largas, indicando que estaba exento de trabajos manuales. Hay que tener cuidado con favorecer más a un hijo que a otro, porque esto puede provocar celos hasta el punto de odiarlo, como hicieron más adelante los hermanos de José al mismo. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, acompañó a José desde su juventud. José era un sadí, o sea, un justo, pensaba en Hashem constantemente. Y cuando veía a sus hermanos incurrir en algo que consideraba pecaminoso, le informaba a Jacob. Por ejemplo, José contó a Jacob que vio a sus hermanos comer carne de un animal vivo. Sabemos que hay una ley noágica que prohíbe, trae prohibición a la ingesta de un animal vivo, pero no interpretó bien, José no interpretó bien lo que había visto, porque pudo ser que ese animal que temblaba después de haberlo matado, ya estuviese muerto y simplemente temblaba, y ellos lo comieron. Por esta causa, Hashem castigó a José. Cuando mataron al animal con el que cubrieron sus vestidos, aunque no fuera con la intención de comer. Oigan, qué interesante. También José oyó a sus hermanos llamar a Bilda y Silfa esclavas, sin saber que ellos solo hacían referencia al estado original de sus madres al casarse con su padre Jacob, no para remarcar su condición de sirvienta. Por esa causa, Hashem permitió que sean vendidos como esclavos. Aquí podemos notar que el comportamiento de José fue errado, porque en vez de él hablar con sus hermanos, llamarles la atención en privado, lo que él hizo fue ir a relatar directamente a su padre lo que había acontecido y cometió el error de calumniar, porque los hermanos no comieron, perdón, el animal sin previamente matarlo, ni deshonraron a sus madres, Bilda y Silpa, llamándoles esclavas, con los motivos o las intenciones incorrectas. Pero José se precipita y va directamente a contarle a su padre. Datos sobre José y los sueños que tuvo José. Cuando José contó el sueño que tuvo, no vamos a dar mucha explicación y detalle del sueño, pero cuando él le cuenta a sus hermanos, él piensa que ellos lo amarían por ese sueño que tuvo, donde él veía que se postraban, los manojos se postraban delante del manojo de José. Pero esto hizo todo lo contrario. Esto hizo que los hermanos le aborrecieran y le odiaran aún más. El reinado de José demoró 22 años. Y aquí hay un dato muy interesante, porque el Midrash dice que el cumplimiento de los sueños depende de la manera en que se interpreta.
Los hermanos de José provocaron que hubiese demora en el cumplimiento de ese sueño, porque no le dieron una interpretación favorable, sino que cuestionaron y criticaron y juzgaron a José y no creyeron el sueño. Ojo con esto, mis hermanos. Entre esta historia podemos ver también que hace un paréntesis para hablar del castigo de Judá, porque Judá fue quien le trajo la mala noticia a su padre de que José había sido matado, asesinado por un animal salvaje. Entonces, por no tener consideración del dolor de su padre al perder su hijo, al mostrarle la ropa manchada de sangre, sufriría la consecuencia de también perder hijos. Recordemos que Judá tuvo una suegra llamada Tamar y Tamar se casó con cada uno de los hijos de Judá. Cada uno de los hijos murieron y fueron pasándola al otro hijo que le seguía, pero todos murieron. El último que ella estaba esperando para ser desposada con el último hermano, Judá tuvo miedo de entregarla y no lo entregó porque también pensaba que iban a morir como sus otros dos hijos. Y por eso Tamar engañó a Judá. Y aquí dice que así como él engañó a su padre, presentando una vestimenta manchada con una historia falsa, también Tamar, su nuera, lo engañó, concibiendo por él, por no querer entregarle su hijo menor, luego de que sus dos hijos mayores habían muerto. Es una historia bastante interesante, cuenta cómo el Midrash cuenta en detalle cómo pasó, pero lo que quiero focalizar aquí es que cada acción tiene una reacción, cada acción tiene una consecuencia, y eso le pasó a Judá. Seguimos. Cuando José llega a Egipto, eh, podemos ver que José se comportaba de manera diferente. El Midrash dice que José era cuidadoso, era un buen administrador, no así los esclavos comunes que causan daños y son descuidados con los bienes de su amo. José cuidaba cada posesión y las incrementaba, era un buen administrador. José era honesto, los esclavos robaban, pero José no robaba, José era honesto. Potifar preguntaba a José qué era lo que él murmuraba constantemente cuando estaba haciendo su trabajo. Pero José le contestó, le ruego a Hashem que me permita tener éxito y le agradezco todo lo que me ocurre. Wow. José dependía 100% de Dios, siempre estaba conectado con Dios, siempre estaba hablando con Dios, dependía de Dios. Midrash de Bereshit dice que la esposa de Potifar tuvo un presagio por medio de la astrología, y este consistía en que ella iba a tener descendencia con José. Pero dicha predicción no se refería a ella, sino a su hija, que más tarde sería la esposa de José. Por eso ella empieza ese acoso incesante en contra de José. Esa es la explicación, que dice que ella tuvo ese encuentro con la astrología que decía que entre José y ella habría descendencia. Entonces, al José resistir la prueba de no pecar con la esposa de Potifar, preparó el camino para su descendencia en el exilio egipcio.
para conservar un nivel moral alto, a pesar de la corrupción que prevalecía allí. José hizo el camino para que el pueblo se mantuviera en santidad, porque no pecó. Qué interesante, mis hermanos. Continuamos con José en prisión. Mientras José estuvo en prisión, el Midrash dice que la Shekinah de Hashem estaba con él y tuvo éxito en todos sus emprendimientos. Le cayó bien al oficial de la prisión, quien designó a José como supervisor. Desde ya podemos ver que José no era una persona común, que José había nacido con una grandeza, que estaba destinado al gobierno y donde quiera que llegaba tomaba el control y se encargaba de la administración porque Dios lo había bendecido con ese don. José duró 10 años en prisión. Oigan qué interesante. Un año por cada hermano que calumnió. Y José pasó 2 años más en prisión por poner su confianza en el siervo para que hablara con el faraón y le saque de la cárcel, en vez de poner su mirada en Hashem. Sabemos que una vez que José interpreta el sueño de el panadero y el copero y se cumple la profecía, José le dice que hablen con el faraón, que lo que él había hecho con él. Pero esto no sucedió. Dios no lo permitió porque Dios tenía planes mayores. Pero por él poner su confianza en el panadero, el copero, el panadero murió a través de la interpretación del sueño y pasó así. Por José poner su confianza en él, en el copero, Hashem lo castigó y le impuso 2 años más de prisión. Oigan lo interesante del Midrash. En el momento en que el rey convoca a los sabios, astrólogos y magos para interpretar su sueño, Hashem obstruyó la sabiduría de los mismos e hizo que José fuera el último, pues si hubiese sido el primero, los demás hubiesen reclamado que de haber tenido la oportunidad también hubieran dado esa interpretación. Y esto es sumamente impresionante, porque luego de que el rey consulta a cada astrólogo, mago, sabio, muchísimos, muchísimos, muchísimos en el pueblo de Egipto, y no obtiene con claridad esa respuesta que él quiere, porque el Midrash dice que Dios le había dado la respuesta a Faraón, pero se le había olvidado. Y Dios permite que José sea el último. Dios permite que el copero se acuerde en ese instante de que José interpretó una vez su sueño y se lo refiere a Faraón, quien no titubea para hacerlo traer. El tiempo de Dios es perfecto y cuando Dios designa algo, lo hace de una manera que solamente Él, para que no digamos que fue por nuestra fuerza o que fue intervención humana. Esto está poderoso. Continuamos con José y el faraón. El Midrash dice que la obtención de riquezas y el éxito reside en las manos de Hashem, no en las nuestras. Si él lo desea, un esclavo prisionero puede transformarse de la noche a la mañana en rey. Si él lo decreta, un rey es
degradado esclavo. Solo Hashem determina si alguien será rico o pobre, poderoso o débil, próspero o decadente. Según el Midrash, para ser rey o segundo al mando, se debían dominar 70 idiomas. Y el rey decidió probar a José a ver si él tenía ese conocimiento que se requería para llegar a ser rey o segundo al mando. Entonces, ¿qué hizo Dios para resolver este problema? José tuvo una visión donde un ángel le enseñaba 70 idiomas, pero José no pudo recordarlos. Entonces Dios mismo le añadió al nombre de José una letra de su propio nombre, que sería José. Con esa letra, él podría recordar los 70 idiomas en retribución a su santidad por no pecar con la mujer de Potifar. Oigan qué poderoso. Dios mismo se añadió a José en retribución a la santidad que él tuvo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! José fue probado en 70 idiomas. Y el Midrash cuenta que para llegar al trono del rey había que atravesar 70 escalones. Entonces el faraón, que es el rey de Egipto, iba preguntando en un idioma y José contestando, y a medida que iba contestando, iba subiendo un escalón y el faraón cambiaba el idioma y José volvía a contestar en ese otro idioma hasta que José llegó al trono. José dominó los 70 idiomas, pero no solo eso. José le habló a Faraón en hebreo, pero Faraón no pudo contestarle, sintió vergüenza, dijo, ¿cómo fue posible que José sepa más idiomas que yo? Y le pidió a José que le enseñe hebreo. Cuando José le estaba enseñando hebreo, Faraón no pudo aprender el hebreo porque es una lengua santa que no pudo penetrar en una mente tan impura como la del faraón. La santidad del hebreo no pudo penetrar en su mente, por eso no pudo aprender el hebreo. ¡Wow! Al momento de nombrar a José virrey, gobernador de Egipto, Hashem le dijo de José, oigan las bendiciones que Hashem decreta por la santidad, porque este hombre fue íntegro, porque se mantuvo constante y prefirió agradar a Dios en todos sus caminos. Como pudiste controlar tus propios deseos y te abstuviste de tocar a la esposa de Potifar, Hashem te otorgó el mandato. Como te negaste a escucharla y por lo tanto todo Egipto ahora deberá escuchar tus órdenes. Dejaste tus vestimentas en sus manos, aunque sabías que sería objeto de calumnia y burla. Por ello ahora serás honrado con vestimentas reales. No inclinaste tu cuello para pecar. Por ello será adornado con una cadena de oro. No caminaste hacia un destino pecaminoso y por ello viajas en un carruaje real. Tus pensamientos permanecieron puros y por lo tanto eres proclamado un hombre sabio. Oh, esto está poderoso, poderoso. Wow, por causa de la santidad, Dios, Dios mismo retribuye a José muchas más bendiciones que él nunca iba a pensar que la iba a tener de la forma que la tuvo. De un día a otro pasó de ser esclavo a gobernador y su estado fue totalmente cambiado, su estatus
porque le fue fiel a Dios. Cuánta enseñanza, mis amados. O siguiendo, hablaremos del reencuentro. Aquí hay mucha riqueza que ver. Los hermanos que habían pecado al vender a José por 20 piezas de plata, soportaron una angustia porque la copa que José le puso a Benjamín para engañarlo, para decir que ellos se lo robaron y por lo tanto exigir que fueran sus esclavos, fue también una copa de plata. Entonces, por ellos haber pecado vendiendo a José por plata, tuvieron que ser redimidos con una copa de plata. Oigan la angustia que esto, dice el Midrash, le causó a ellos. Hashem sometió a Judá a más angustia que todos los demás hermanos, haciéndolo defensa y vocero a favor de Benjamín. Esto se cuenta bien en la historia, cómo fue que después de que José le interpreta el sueño a Faraón y es nombrado virrey, luego hay hambruna en la tierra, se cumple la profecía y Jacob manda a sus hijos para que traigan el trigo, para que traigan la comida. Y ellos van y tienen un primer encuentro, pero regresan. Y cuando regresan, José les pide que no vengan sin su hermano, pero Jacob estaba muy atribulado porque no quería perder a Benjamín. Entonces Judá tuvo que hablar con Jacob y rogarle que lo deje ir, que él se iba a entregar por Judá, si a si a Benjamín le pasa algo, perdón. Entonces a Judá le tocó una angustia mayor que los demás hermanos, porque él fue que sugirió la venta de José. Cuando a José lo venden como esclavo, Judá tenía la autoridad suficiente, la influencia suficiente para evitar la venta y que devolvieran a José a su padre, pero no sucedió así. Por eso Judá tuvo que defenderse y tuvo una prueba más fuerte que los demás hermanos al encontrarse con su hermano José. Una persona siempre piensa que no importa como tú, siempre está en lo correcto, porque el libre albedrío le hace racionalizar su curso de acción. El día del juicio, Hashem probará fehacientemente a cada persona la gravedad de su pecado. Eso es una declaración que hace ese Midrash, donde enfatiza que cada quien dará cuentas sobre lo que ha hecho. Cuando José se descubre de sus hermanos y le dice, yo soy José, los hermanos se sintieron muy humillados por haber actuado equivocadamente. Se sintieron tristes, se sintieron mal, porque ellos sabían que habían pecado contra Dios. Cuando Jacob llegó luego a Egipto, oigan un dato que dice el Midrash, el gigante Og, un amigo del faraón, pensó que Jacob era Abraham por el parecido. O sea, Jacob se parecía mucho a su padre Isaac, pero también a su abuelo Abraham. Y este le preguntó por su edad a Jacob para confirmar si era verdad que era Abraham o no. A lo que Jacob contestó, tengo solamente 130 años, pero los días de mi vida han sido pocos y malos. No logré la felicidad que caracterizó a las vidas de mis antepasados. Esa fue la respuesta de Jacob. Una respuesta totalmente errada porque se estuvo quejando. Se quejó de que tuvo una vida terrible.
dificultosa. Y se había olvidado de la bondad de Dios con él, se olvidó de que Dios lo libró de la mano de Saúl, se olvidó de que Dios lo prosperó y lo hizo rico, se olvidó de que Dios lo prosperó con su suegro Labán y le dio de todo, se olvidó que Dios tuvo un encuentro con él y le cambió el nombre, solamente se enfocó en el dolor. Aquí el gigante comprobó que no era Abraham, sino que era su nieto. Pero esto tuvo una repercusión muy fuerte. El Midrash dice que por esa declaración de 33 palabras que usó Jacob quejándose de Dios, Hashem le cortó 33 años de vida. Oigan lo poderoso. Cuando un justo, continuando con lo que dice el Midrash, cuando un justo llega a un vecindario, lo bendice por su mérito. Cuando José llegó a la casa de Potifar, lo prosperó por su mérito. Cuando Jacob llegó a Egipto, el hambre se detuvo como consecuencia de la bendición de Jacob. José fue el que menos duró de sus hermanos, porque cuando ellos se refirieron a Jacob, su padre, como su siervo, cuando estaban hablándole para que José no los tomara de esclavos o no se quedaba con Benjamín, ellos refirieron a Jacob como siervo de José. José se quedó callado y no protestó. Esto fue considerado una deshonra para Hashem y por eso eh, José duró menos que sus hermanos, murió primero. Esto está poderoso, 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 porque los justos, donde llegamos, somos de bendición. Donde llegan justos, donde llega una persona que tiene comunión con el Espíritu Santo, las cosas tienen que prosperar, las cosas tienen que avanzar, las cosas tienen que dar fruto, que dar un resultado, porque la presencia de Dios en la vida de un justo causa eso en la atmósfera y el ambiente donde nos movemos. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Entonces, podemos dar ciertas conclusiones de todo lo que hemos tratado. Y de verdad que es una historia sumamente interesante. Les insto a quien no la haya leído que lo pueda hacer porque hay demasiada riqueza, hay demasiado conocimiento, hay demasiada sabiduría que nos puede bendecir y cada día acercarnos más al plan del Eterno en nuestras vidas. Entre las conclusiones que pude yo obtener de este Midrash, perdón, es que todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, tiene una consecuencia posterior. Si algo podemos aprender en el Midrash es que todo, no hay un hecho que se quede fortuito, no hay un hecho que se quede a la deriva, todo tiene una consecuencia, todo tiene una causa y todo tiene una consecuencia. Los pecados no tan solo nos afectan a nosotros, los pecados pueden afectar a nuestras generaciones futuras, a nuestros hijos y a nuestros nietos, pero también las bendiciones pueden alcanzar a nuestras futuras generaciones si nosotros hacemos las cosas bien, si nosotros nos consagramos a Dios y decidimos hacer las cosas que agraden a Dios. El Midrash pone como que fue un antes y un después. La tentación de José con la esposa de Potifar. Ahí se definió todo. Si José hubiese pecado, tal vez el plan de Dios con la humanidad hubiese sido totalmente cambiado, porque el Midrash cuenta que no se iba a cumplir el designio de Dios de establecer un pueblo como él lo quería establecer. Por eso le dio tanto énfasis a ese acto. Entonces, cuando José decide agradar a Dios, decide serle fiel a Dios, decide serle fiel
a los conocimientos de la palabra de Dios, la Torah, decide serle fiel a su amo, a su amo Potifar. Entonces, Dios luego lo galardona, lo premia por causa de su fidelidad. Los padres deben tener cuidado cómo tratan con los hijos en el momento de privilegiar, elogiar, darle más obsequios a un hijo que a otro, porque esto puede provocar celos y puede provocar odio y puede provocar rencor en un hermano hacia otro hermano. Eso es una lección muy buena que podemos sacar de este Midrash. Otra cosa es que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, cuidado, asunto a no pecar con las palabras, no murmurar, no maldecir, no hablar mal, porque José duró 12 años en prisión, 10 años por hablar mal de cada hermano, tenía 10 hermanos en ese entonces, un año por hermano y 2 años más porque habló para sacar un beneficio de una persona que no era Dios, que no era Chen, confió más en su propia fuerza o medio para salir de la cárcel cuando Dios no quería eso, Dios quería sacarlo él, pero sacarlo no como cualquier interpretador del sueño, sino como un gobernante, como un hombre de poder, de autoridad, como un segundo hermano. Otra lección que podemos recalcar hablando de esto de tener cuidado con lo que hablamos es que Jacob perdió 33 años de vida porque pronunció 33 palabras quejándose de la vida que había tenido. No le glorificó a Dios con esta acción, sino que quejándose, Dios le quitó el número de palabras en años. Oigan lo interesante. Otra lección que obtuvimos de este Midrash es que los sueños se cumplen de la manera que se interpretan. Hay que tener cuidado a quién le contamos nuestros sueños, a quién le contamos las cosas que Dios nos habla, porque eso puede traer demora al plan de Dios en nuestra vida. Otra cosa es que José dependía de Hashem, oraba constantemente, se mantuvo enfocado en Dios, en su trabajo, en su vida diaria. Siempre le pedía a Dios tener éxito, que le vaya bien, prosperar. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Depender de Dios en todo lo que hagamos. Que todo lo que hagamos sea para su gloria y su honra. Hasta aquí este trabajo, pero no antes sin recalcar que la obtención de las riquezas y el éxito residen en la mano de Hashem, no en nuestras propias manos, no en nuestra propia fuerza. La prosperidad de un cristiano depende de su relación con Dios. La prosperidad de un hombre de Dios depende de su comunión y su intimidad con Él, de su, de su vida espiritual. Por eso el hombre de Dios no puede descuidarse, no puede descuidar su oración, no puede descuidar su estudio, no puede descuidar de buscar lo eterno, porque solamente a través de la obra grandiosa de Dios en nuestra vida, nosotros podemos prosperar. Solamente así, solamente así, solamente así. Y la última lección que vemos, o que yo pude ver, es que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, evitar causarle angustia y dolor, evitar causarle sufrimiento, porque la Biblia lo dice, es el único mandamiento con promesa.
y todo nos saldrá bien cuando honramos, cuando agradamos, cuando lo que hacemos es de bienestar hacia nuestros padres. Dios bendiga esta palabra, Dios bendiga a cada uno de los que puedan escuchar y que puedan también indagar más sobre estos temas, porque de verdad que se aprende mucho y, es mucha sabiduría la que les podemos sacar. Muchas gracias por su tiempo. Shalom, shalom, y que Dios los